solo fue la primera secretaria de la Nación, sino que además fue la primera mujer en Latinoamérica en ocupar ese lugar, y además en un gabinete mayormente de hombres. Yolanda Ortiz fue la creadora del Consejo Federal de Ambiente, del COFEMA, y creo que nos dejó dos enseñanzas, entre muchas otras, pero generales, digamos. Por un lado, que no hay desarrollo económico sin protección ambiental, sin desarrollo sostenible. Y por otro lado, que las mujeres podemos ocupar lugares importantes generando y siendo verdaderos agentes de cambio. Y esto, debo decirles que me trae como muchos recuerdos de otra agenda que he trabajado mucho, que comparto con todas las mujeres de este Senado, que esta mirada transversal que tiene la visión ambiental, también la tiene la visión de género. Digo que recuerdo mucho porque somos compañeras todas de diferentes bloques, de muchas conquistas de derechos, y obviamente uno con esos compromisos hace también alusión y recuerda las grandes mujeres de la historia que ocuparon lugares, no solamente en lugares de desarrollo social, de cuidado, e incluso de género, sino en estos lugares de ambiente o de economía, o mujeres que también ocuparon espacios en Hacienda, o que fueron mujeres que dieron el ejemplo, que fueron agentes de cambio, pero muchas más aquellas que siempre nos hacen recordar la lucha de género que todavía tenemos mucho por hacer. Esa revolución de género que implica un enorme cambio cultural y que nos ha encontrado juntas en la sanción de muchas leyes. Ese cambio cultural es el que también nos debemos hoy en materia ambiental. Cuando trabajamos la agenda de género, peleamos por la igualdad, luchamos por la igualdad, por la justicia, por la equidad, por el desarrollo, por el acceso a derechos. Y cuando trabajamos esta agenda ambiental, luchamos por los mismos valores, por la equidad, por la igualdad, por la justicia, por el acceso a derechos humanos, por el desarrollo. Es la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado que ocupemos un rol. Es una mirada que no solo debe existir en el Ministerio de Ambiente, en este caso, también en el de Salud, también en la educación, también cuando diseñamos una ciudad, cuando pensamos en las obras de agua y saneamiento, cuando pensamos en cómo construimos viviendas, con nuestros proyectos de viviendas sustentables. Cada obra que se hace en cada rincón de nuestro país tiene impacto, cada decisión de política pública tiene impacto. Ya les digo, no solamente desde el Ministerio de Ambiente, por eso esta mirada transversal, por eso esta ley que viene a obligar a todo aquel que cumpla o que ocupe un lugar del servicio público a capacitarse en estos temas para tener esta mirada transversal. Mucho más en este año, en donde, como siempre decimos, cada vez que discutimos estos temas, hemos aprendido tanto y esperamos que ese aprendizaje nos genere cambios genuinos, de corregir aquello que venimos haciendo mal. Un año en donde la humanidad en nuestro país ha sufrido tanto y que todos, en esa frase que siempre repito y no me voy a cansar de repetir, que la salud de la naturaleza y la salud de los seres humanos es una sola. Y en ese aprendizaje, me parece que cuando pensamos en por qué nos pasó y por qué estamos atravesando esta crisis, no solo sabemos la causa de la destrucción de los ecosistemas y la destrucción de la naturaleza, sino que también tal vez pensamos en nuestra propia naturaleza como personas, ¿no? Y decimos, bueno, el egoísmo, el individualismo, el famoso sálvese quien pueda. Y sí, es cierto, hay mucho que este año nos ha llevado a la reflexión, incluso a la contemplación, de cómo somos como personas, de cómo nos relacionamos con el otro, de cómo nos relacionamos con nuestra comunidad, de cómo vivimos, de cómo producimos, de cómo consumimos, de cómo nos movemos. Pero cuando pensamos operativamente, ¿no?, en cómo enfrentar una crisis, hay como dos pasos, ¿no? Primero reconocerla y después actuar. Y para reconocer lo que nos pasa tenemos que conocerlo, tenemos que tomar conciencia. Y muchas veces uno se pregunta, ¿no?, ¿cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos funcionarios, cuántos ministros, cuántos jueces
conocen realmente la implicancia del cambio climático. Si todos conocemos tanto como las organizaciones de la sociedad civil que vienen batallando hace años sobre estos temas, por supuesto lejos de la comunidad científica, pero tenemos el saber suficiente para diseñar las políticas públicas que hacen falta para enfrentar la crisis climática y ecológica, que tiene que ver otra vez con lo que acabo de decir, con cómo vivimos, con qué casas construimos, con qué casas construye el Estado, con cómo nos movemos, con qué tipo de transporte, con cómo cuidamos el ecosistema, con cómo evitamos enfermedades zoonóticas como el coronavirus, con cómo producimos alimentos sanos para nuestra población, por ejemplo, a través de la agroecología. Hay una agenda riquísima en nuestra comisión y debo decir que me da gusto poder trabajarla con senadoras como Eugenia, porque fue fácil trabajar con ella, y fácil no es subestimar, es decir, que dos mujeres, y junto con Pablo Blanco, con el que trabajamos en el interior de nuestro interbloque, nos pudimos poner de acuerdo con nuestras miradas diferentes, pero con convicción de lo que hace falta, con posicionamientos políticos diferentes, pero con la firme decisión de que el consenso es lo que nos va a sacar adelante como país. Y en esto debo decirles que en este pensar en todo lo que nos falta, es plantearnos también nosotros mismos. Yo misma no sé lo suficiente, entonces esta ley viene a ayudarnos a todos nosotros, viene a capacitarnos a todos nosotros, viene a decirle al sector público que ya no hay excusas, a los políticos, a los servidores públicos, ahora el conocimiento va a estar, es obligatorio. Aunque la excusa, la verdad, y la ignorancia para nosotros ya no debiera ser excusa, porque la ignorancia, si esa fuese nuestra excusa, significaría complicidad. Nosotros tenemos responsabilidad, la responsabilidad de formarnos para gobernar, de saber para poder construir políticas públicas, de rodearnos de equipo que sabe para hacer políticas públicas que estén en consonancia y frente a la necesidad y a las necesidades de nuestro pueblo. Por lo tanto, como a veces eso no es tan obvio, venimos a traer esta ley para que sea obligatorio, lamentablemente. Y para que justamente a través de este conocimiento podamos construir esa política pública que necesitamos para una Argentina sostenible. Hoy hicimos un conversatorio en el marco de muchos senadores que están comprometidos con la Comisión de Ambiente, pero otros también, y un miembro de una ONG dijo algo que es muy cierto. Dijo, bueno, ustedes pueden sacar leyes fantásticas, hasta de vanguardia, pero si después esas leyes tienen que ser implementadas por funcionarios que no están convencidos, que no tienen la convicción de esta agenda, que no le entienden, que no tienen el conocimiento, pero fundamentalmente la convicción, esas leyes no se van a ejecutar, o se van a ejecutar mal, o van a quedar a medias. Entonces esta ley es muy importante por eso. Claramente la ley Yolanda no es el punto de llegada, sino un punto de partida, como un punto de base, como lo tiene que ser también la educación ambiental. Por eso esperamos prontamente poder trabajar en la ley de educación ambiental en nuestro ámbito del Senado. Necesitamos conocimiento para poder garantizar calidad de nuestras políticas públicas, para poder garantizar que los resultados de las decisiones que tomamos finalmente van a significar mejor calidad, una Argentina justa, equitativa y con desarrollo sostenible. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra senadora Clara Vega.